Vamos a iniciar nuestro análisis, el primer análisis de este año 2015, y en el marco internacional hay desde luego noticias diferentes, cada una de ellas muy importante. Y yo pienso que los acontecimientos en París en el momento presente resultan una de las noticias más impactantes, y a finales de el año 2014 pues ese anuncio de los Estados Unidos de revisar sus relaciones con Cuba sin duda es otro de los grandes temas que habrá que estar considerando. Y el tema de el territorio de Ucrania, que sigue vulnerado por los rusos, y se están creando condiciones bastante complicadas, me parece que nos da los grandes tres temas sobre los que en esta y las próximas semanas en el marco internacional estaremos revisando. El asunto del petróleo, la caída estrepitosa del petróleo, el juego tan especial de Arabia Saudita en esta situación, la petición de Nicolás Maduro de apoyo a Rusia y de apoyo también a los árabes sauditas, me parece que nos deja un entramado a nivel internacional sumamente complicado, sumamente interesante, y que habrá que ir desmenuzando en cada uno de los temas. En el caso del marco político mexicano, creo que valdría la pena revisar un poco los argumentos que se han venido presentando y las críticas que se han venido haciendo al creciente papel negativo de las coordinadoras en Oaxaca y fuera de Oaxaca, creándole al gobierno de Peña Nieto una situación crítica en la que, según una de las encuestas publicada por el periódico Reforma en el mes de diciembre, la figura del presidente Peña Nieto caía en niveles de aceptación a números que nunca antes habían sido manejados. Entonces, yo quisiera que comenzáramos por el tema de las tensiones entre el mundo islámico y el mundo occidental, porque yo por lo menos percibo que algunas de las observaciones que hizo Samuel Huntington en este libro que se llama Lucha de Civilizaciones se están dando con mucha precisión, y eso es inquietante porque las consecuencias de esta polarización que se está dando indiscutiblemente pueden poner en grave riesgo la paz en el mundo y puede traer repercusiones que son siempre las llamadas situaciones negativas no contempladas, o que se pensaba de ocurrir serían menores, se vuelven de mayor tamaño, y la situación pasa a ser prácticamente incontrolable.
El primer elemento importante a señalar en el caso de lo ocurrido en Francia es que tiene sus antecedentes. Tiene sus antecedentes en los días anteriores, cuando los grupos de Al-Qaeda que tienen su base de operaciones en Nigeria se vieron impactadas por algunos de los operativos más importantes y más exitosos que han tenido en los últimos meses. El grupo Boko Haram, que es el que lleva la batuta en el continente africano, ha llevado a cabo dos acciones que rebasan todo lo que se conocía anteriormente de parte de los mismos. La última referencia a Boko Haram, la habíamos hecho en uno de nuestros análisis, era el secuestro de niñas y el secuestro de mujeres que habían sido llevadas a la fuerza en ciudades, digamos, de un poco mayor estructura, de mayor desarrollo, a donde Boko Haram no había encontrado prácticamente resistencia. Pero en los últimos días del mes de diciembre, Boko Haram implementó el ataque a varios centros de población en donde sus seguidores llegaron a hacer secuestros, tropezaron con la oposición de la población y entonces vino una especie de operativo de castigo en el cual más de 2,000 personas murieron en el ataque del grupo del Boko Haram. A partir de ese momento, las noticias en el mundo de los analistas del yihadismo se preguntaron si era solamente un hecho aislado o era el principio de alguna ofensiva de mucho mayor alcance. Y al parecer la situación es esta. Se ha presentado junto con lo de Boko Haram el asunto de Francia, y se ha encontrado que en los dos casos quien engarza es Al-Qaeda, y nos estamos encontrando con el retorno de Al-Qaeda a posiciones directivas en el mundo terrorista, con una percepción de la acción bastante estudiada y con enfoques que resultan sumamente graves. En primer lugar, las operaciones llevadas a cabo por Boko Haram en Nigeria contra la población, pues son el primer caso en donde un grupo guerrillero lleva a cabo este tipo de operaciones de castigo que uno solo pudiera imaginar manejado por un ejército más estructurado. Al mismo tiempo, el grupo Boko Haram informa que su propósito es lanzar un mega atentado, y después de lo que han hecho, pues la gente se pregunta qué es lo que falta para considerar alguna acción mega atentado. Boko Haram
ha introducido una variable, y esto fue apenas en la última semana del año. Una niña de 10 años fue provista de explosivos, se le puso en el interior de una plaza y se le hizo explotar. Y 2 días después, una jovencita de 12, 13 años, amarrada a otra chica de 26 años, fueron hechas explotar por Boko Haram para ratificar su liderazgo en el terrorismo en el territorio africano, en donde Boko Haram está representando el sector más agresivo y más desalmado que ha existido, vinculado al terrorismo de tipo religioso, es decir, el yihadismo. En Peshawar, niños pakistaníes fueron golpeados por un atentado llevado a cabo por los talibanes. En un colegio a donde hicieron explotar las bombas, mataron 134 niños, y el miedo se ha comenzado a extender por la población. Es muy claro que en el caso de Boko Haram y en el caso de los talibanes en Peshawar, uno encuentra un común denominador: golpear a los niños para asustar a los padres y con eso darle un golpe mortal a las escuelas, ya que tanto Boko Haram significa, en el lenguaje de los habitantes de Nigeria, significa que lo que se enseña en la escuela está equivocado. Entonces se ve que traen un diagrama en el que sus puntos principales de confrontación están en el área de tomar represalias contra quienes se burlan del profeta y golpear a los colegios y secuestrar a las chicas, con lo que están cambiando muchos de los parámetros que conocíamos antes de los grupos terroristas funcionando en diversas partes del mundo. Todavía, en un ataque suicida, 2 turcos fueron muertos también. En el otro extremo de las líneas guerrilleras que pasan de África a la zona europea y pasan también a la península de Anatolia, en donde cometen atentados. Estos eran los antecedentes hasta el inicio de este año de los cambios de estrategia y las acciones más espectaculares que se estaban dando, manejadas fundamentalmente por Al-Qaeda, y esto comenzaba a presentar delante de la sociedad internacional a un grupo yihadista altamente provocador y además extraordinariamente efectivo en las cosas que estaba haciendo. Y entonces vino el ataque a la revista Charlie Hebdo
que es una revista que se ha caracterizado por manejar caricaturas políticas y desde luego caricaturas religiosas en las que la crítica destructiva es lo que prevalece y el intento de hacer burla de, sobre todo en el plano de los temas religiosos. Las portadas de Charlie Hebdo han provocado comentarios en diversos grupos y es interesante ver cómo personas que sobre otros temas se mantienen tan cuidadosos, cuando se entra en estos temas, están siempre del lado de estos dibujantes, estos caricaturistas que se burlan principalmente de los conceptos religiosos. Decía alguno de los escritores, Rushdie, decía Salman Rushdie, que uno no puede entender la libertad hasta que tiene la libertad de poder insultar a alguien. Entonces, en el mundo de los liberales hay dos grandes corrientes. Una corriente en la que se argumenta que las libertades no son absolutas, que las libertades tienen límites y que quien excede los límites de la libertad, pues automáticamente agrede a la libertad de otros. Y mucho de esto está relacionado con la actitud crítica frente al tema religioso. Hace ya algunos años se editó un libro que es un libro que en cierta forma sirve para explicar estas tensiones que se provocan. Se llama Los bastardos de Voltaire. En este libro de Los bastardos de Voltaire se parte de aquella famosa frase de Voltaire en donde éste decía: no estaré nunca de acuerdo con lo que dices, pero daría hasta la vida porque tuvieras el derecho a decirlo. Entonces, esta visión de Voltaire se ha venido deteriorando, por decirlo de alguna forma, y se ha convertido en el argumento de estas personas que dicen, pues, puede no gustarte lo que yo hago, pero lo que yo hago es mi expresión de la libertad. Un poco el argumento que oímos de los anarquistas del Círculo Negro aquí en México, que no se les puede detener por estar rompiendo vidrios, porque ese es su modo natural de expresar su rechazo a la sociedad capitalista. Pues el fenómeno de en la revista Charlie Hebdo vendría a ser la parte final de la acción de los grupos terroristas, y todo esto en nuestro marco de análisis nosotros recordaríamos que el origen de dos de los temas importantes en el mundo de los yihadistas, la creación de el califato del Estado Islámico ISIS
y, por otro lado, el crecimiento y reaparición de Al Qaeda, tienen una vinculación en Irak que se está convirtiendo en el punto de partida de una nueva reestructuración de el yihadismo. En la prisión, en el penal de Camp Bucca, en el sur de Irak, el gobierno pro-occidental instalado por los norteamericanos creó un campo de detención, un campo de concentración para los grupos más radicales del islamismo que estaban vinculados al gobierno de Saddam Hussein. En esta cárcel de Camp Bucca se crearon las condiciones para que se conocieran personas que estaban muy radicalizadas en su lucha a favor de la yihad, pero que no se conocían entre ellos. Entonces, meterlos a la cárcel lo que hizo fue acercarlos a que hablaran entre ellos, se pusieran de acuerdo, propusieran alternativas, y todo esto unido a una actitud de rechazo a los norteamericanos por ser los culpables de lo que estaba pasando, por ser los culpables de que estuvieran ellos en el campo de concentración, y por otro lado su determinación a reestructurar el grupo de poder de Saddam Hussein. Y fue entonces cuando surgió la idea de del nuevo país del Estado Islámico, que se llamaría ISIS. Camp Bucca es el lugar en donde se encontraban presos Abu Muslim al-Turkmani, Abu Aymar, consejero militar de ISIS hoy, Abu Qasim, que se dedica en el grupo ISIS a la afiliación de combatientes en otros países, Abu Shema, que se ha convertido para ISIS en el encargado de los arsenales, y finalmente estaba preso aquí Abu Bakr al-Baghdadi, que es el califa al que están impulsando. Por cierto, este califa ha tomado ya nombre, es Ibrahim, el nuevo califa, y está presentando en el mes de diciembre del 2014 lo que pudiéramos considerar su gabinete. Entonces, entre sus seguidores está Abu Muslim al-Turkmani, jefe del Consejo Militar del Ejército de Hussein, Abu Ayman al-Irani, jefe del Consejo Militar del grupo ISIS y ex teniente coronel de la inteligencia de Saddam Hussein. En los operativos está Abu Arkan Ameri, que es el vocero del califa. Tiene una pequeña publicación que se llama Shura, y a través de esa columnita y de ese medio de comunicación pasan las consignas para llevar a cabo sus acciones. Está Omar al-Shishani, que es un chechnio, y esto es importante porque en esta búsqueda de militantes de otros lugares
para defender ISIS, se han creado dos conceptos igualmente peligrosos. Por una parte está el concepto de que el terrorismo puede crear su propio Estado, y ahí está las maniobras de ISIS de adueñarse de una parte del territorio de Irak y declarar formalmente ubicado la fuerza religiosa que va a dirigir estos operativos. Y después está la visión de este mundo islámico de darle una respuesta a las campañas antiterroristas dirigidas por los Estados Unidos, darle un camino de respuesta a través de los atentados que ahora tendrán lugar a partir de un nuevo concepto del funcionamiento de la red terrorista. Al-Qaeda abandona la idea de crear grupos con muchas personas para que entre todos preparen la acción terrorista, y entonces lo que está haciendo el grupo de Al-Qaeda es tomar a jóvenes, muy radicales por lo tanto, y proponerles que cada uno de ellos piense en qué acción terrorista podría llevar a cabo. Esto se llama la estrategia de los lobos solitarios. Entonces, lo que acaba de ocurrir en París es la acción de lobos solitarios. Dos hermanos que estaban apuntados en las listas de ISIS, uno de ellos, de hecho, había estado asistiendo con uno de los dirigentes de ISIS a tomar unas pláticas. Llegan, platican entre ellos los hermanos y deciden ir a matar gente. Entonces se van a una tienda en París en donde se vende comida kosher, que es una tiendita que tiene varias mesas adentro por si alguien quiere tomar el alimento allí. Entonces llegan y toman rehenes y comienza una persecución con los medios policíacos, mientras el otro grupo de Al-Qaeda, que no tiene una comunicación con esto, sino hace las cosas por su cuenta, va a la revista Charlie Hebdo, y en esta revista matan a varios de los caricaturistas que ahí trabajaban, generándose este escándalo mundial que todavía en este momento está sacudiéndonos a todos, porque pues las reacciones del mundo occidental frente a estos acontecimientos han sido reacciones sumamente intensas. La respuesta del grupo de gobierno fue la convocatoria a una gigantesca manifestación en la que estuvieron cerca de 50 líderes mundiales que se sumaron, dentro de los cuales estaría el jefe de gobierno español Rajoy,
el jefe de gobierno británico Cameron, el jefe de gobierno de París, el jefe de la Comisión Europea, Juncker, estaría del Estado de Israel Netanyahu, de Francia el premier Hollande, de Alemania la premier Merkel, Angela Merkel, del Consejo Europeo Tusk, de las autoridades palestinas Abbas, el rey de Jordania, estaría Davutoglu de Turquía y Poroshenko de Ucrania, en una manifestación de millones de personas en diversos países europeos, cuya reacción fue absoluta condena al terrorismo, rechazo a la presencia del terrorismo y el anuncio de que los países europeos recogen el guante que les ha lanzado el nuevo grupo guerrillero que está operando y que al final de cuentas pues deja toda una serie de consecuencias dentro de la sociedad. Es interesante que dentro de todos los invitados que hace el premier francés, no invitan a los partidos de ultraderecha, dentro de los cuales está el partido de Le Pen. Y la hija de Le Pen, enojadísima, le ha reclamado públicamente a su jefe de gobierno, le ha reclamado el que no le invite, mientras Hollande explica que uno de los problemas que él percibe que se puede presentar es que la presencia de los grupos de esta ultraderecha que han desarrollado una islamofobia pero desde hace añísimos, en este momento se convierta en el detonador de una confrontación, una especie de guerra civil, porque estamos hablando de millones de musulmanes que viven en Francia, millones. No estamos hablando de un grupito, estamos hablando de un grupo cuya presencia en varias de las distritos de Francia ya están ocupados por musulmanes creyentes. El asunto se ha vuelto particularmente difícil porque las votaciones de los partidos de ultraderecha se han duplicado en las últimas elecciones, y a mí me parece que en el próximo proceso electoral van a crecer más por este acontecimiento, que es un estímulo para hacerlos funcionar. Los organismos yihadistas están desarrollando una muy interesante percepción del papel de los medios de comunicación. Entonces ya se fundó una revista del Estado Islámico que se llama Dabiq, y por otro lado ya se formó una revista que se llama Inspire de Al Qaeda, que da a conocer sus puntos de vista, y estas revistas están orientadas a los jóvenes. La idea es que los jóvenes se vuelvan los soldados, se vuelvan los voluntarios para incorporarse a esta estrategia de los lobos solitarios.
En la revista Inspire, en el editorial, el imán yemení Anwar al-Awlaki publicó un artículo en donde decía que Al-Qaeda podría, si llegan a un entendimiento con ISIS, a luchar por el califa, a instigar por el califa, a poner bombas por el califa y asesinar por el califa. Este al-Awlaki había estado recibiendo el año pasado a Said Qurashi, que es el hermano menor de la pareja que participó en las acciones de la casa de la comida del kosher. Ya en este momento, Awlaki y su hijo Abdulrahman desaparecieron porque los drones que llevan un dispositivo que lee las señales que envía un pequeño aparatito que le ponen a un coche en la parte del capacete. El dron registra el mensaje y entonces automáticamente dispara un proyectil que le da a ese coche. En las últimas semanas del mes de noviembre del año pasado, estos dos terroristas murieron con unos misiles lanzados por los drones en estos lugares. Pero al mismo tiempo, Al-Qaeda está con lo de París recuperando el liderazgo del terrorismo global. La meta del yihadismo en Francia, dice uno de los artículos de David, la meta del yihadismo es hacer que la vida de todos los días se vuelva un infierno. Eso y nada más. El terrorismo sigue la estrategia de las guerras asimétricas. Se oponen a los ejércitos que tienen tanques, helicópteros y muchísimos medios, no enfrentándose a ellos, sino enfrentándose a la población civil a la que aterrorizan, y entonces con esto logran un avance verdaderamente importante. Hay en Francia 4 millones de islámicos, de personas de cultura religiosa islámica, pero una parte muy significativa de este grupo es partidaria de la integración, es decir, son musulmanes que están dispuestos a entenderse con la sociedad, que respetan las categorías religiosas y sociales del país en donde viven, y estos se han convertido en este momento en el objetivo principal de los promotores de la teoría de los lobos solitarios. Entonces, se están llevando a cabo toda una serie de reuniones en donde los grupos radicales aprovechan para llamar a los jóvenes, plantearles la lucha desde el punto de vista heroico y al mismo tiempo de la gran aventura. Y para los que tuvieran el problema de decir, bueno, pero yo soy de aquí, yo aquí no puedo hacer cosas, te llevamos a ti, te llevamos a Turquía, a ti te llevamos al África, a ti te llevamos a América,
a ti te llevamos a todos lados, y de otros lugares vendrán otros grupos a reforzarlo. De hecho, en las últimas semanas del mes de octubre del año pasado, un informe de los servicios de inteligencia de varios países europeos señalaba que había miles, cuando estamos hablando del caso de Inglaterra, el caso de Francia, había miles de personas que estaban, miles de jóvenes que estaban esperando que les dieran el visto bueno para irse a pelear a Irak, para irse a pelear a Egipto, para irse a pelear a Siria. Es decir, se crean como grupos de la Legión extranjera que se preparan en un lugar y los llevan a operar en otro, en donde aparecen totalmente desconocidos, porque cuando llegan, pues no tienen historial, no tienen nada en esos lugares, y llegan, se quedan, hacen sus acciones y luego finalmente resultan los vencedores. Están siguiendo un libro que se llama El concepto coránico de la guerra. El autor es el general Malik Pakistaní, y el libro no es un libro nuevo, es un libro de 1970, pero que ahora está cobrando una gran actualidad. Dice en uno de los conceptos este libro de los yihadistas: golpea el alma de tu enemigo a través del terror. El terror es el punto en el que convergen los medios y el fin. El terror no es un medio de imponer decisiones al enemigo, es la decisión que queremos imponer. Entonces, todos estos textos y todas estas acciones están siendo presentadas a nivel mundial en este gran marco del regreso del yihadismo, que inquieta porque se está encontrando con su contraparte los islamofóbicos, los que odian a los musulmanes, no quieren saber de musulmanes integrados, no quieren saber de inmigrantes, quieren que se vayan, y están subiendo en su número y en su radicalismo, que se confrontan con los grupos yihadistas, que desde luego están felices de que su entorno se vuelva así de radicalizado. El asunto está lejos de haberse resuelto. Hollande, el primer ministro francés, lo ha dicho en una declaración. Ha dicho: la policía ha detenido a los que hicieron las operaciones, pero esto no significa el fin del problema. El fin del problema aparecerá cuando el radicalismo quede expulsado del escenario europeo. Entonces quedan en este momento los ánimos caldeados en Europa. Comienzan a abrirse expectativas de los grupos terroristas en la región de Irak, en la frontera con Irán, en la frontera con Turquía. Se ve una evolución de fuerzas que están teniendo una nueva conformación, y el escenario de las redes terroristas
que algunos pensaban después de la muerte de Osama Bin Laden, eso ya se acabó, pues resulta que no solo no se acabó, sino ahora presentan una modalidad que los vuelve mucho más peligrosos de lo que habían sido antes en el pasado. Sobre este tema seguiremos platicando y quisiera hacer un rapidísimo comentario de la situación en nuestro país. México está viviendo una situación difícil desde el punto de vista económico. Habría que recordar que la caída de el petróleo ha golpeado a nuestro país y lo ha golpeado fuerte. Medidas que han sido acordadas entre Estados Unidos y los sauditas han deteriorado terriblemente la estructura de los países productores de petróleo, que han tenido una asociación con la que han intentado defenderse. En este momento todo esto está en una situación crítica y algunos de los analistas con un criterio muy optimista piensan que los islámicos que hicieron bajar de esta manera considerable el precio del petróleo van a tener que regresar al alza del barril de petróleo porque su economía se ve afectada. Y aquí se tropieza con una de las nuevas visiones de la posmodernidad. Los organismos que han manejado el precio del petróleo durante tantos años ahora parecen estar decididos a dejar abajo durante un tiempo largo el petróleo, y ellos no sufren porque Arabia Saudita tiene algo así como 11,000 millones de dólares de reserva para no tener problemas con la bajada del petróleo. Mientras que los países productores de petróleo, Venezuela sobre todo, están siendo terriblemente golpeados. Al parecer es una maniobra contra Venezuela la que se está manejando y los resultados pues son demoledores. La situación que está viviendo Maduro en este momento yo creo que no la había imaginado siquiera. Los números en sus exportaciones de petróleo son cada vez más rojos, es decir, tienen una situación de una crisis gravísima, y a México no le está yendo mejor. Sin embargo, la posición de México sigue teniendo algunas ventajas porque la sociedad del Tratado de Libre Comercio hace que algunos sectores norteamericanos, no porque sean buenas personas, sino porque tienen aquí negocios importantes, pues interceden, buscan puentes de comunicación para que las cosas no sean tan serias. El gobierno de Peña Nieto es un gobierno que está siendo desafiado en este momento, como yo no recuerdo que se haya desafiado a ningún otro gobierno en los últimos años. La coordinadora, cuando ha ido a atacar a un batallón del ejército, está decidida a llegar desde luego a situaciones de confrontación con los militares en la búsqueda siempre
de mártires que sirvan de argumento y de pretexto para desencadenar otro tipo de acciones que pueden poner al país en un grave riesgo de gobernabilidad. Es muy claro que los acontecimientos de finales del año y los de los últimos días, en donde vemos en algunos estados, particularmente el de Oaxaca, que se rompen todos los marcos de respeto a las instituciones, llegándose no solamente a la burla, sino a la provocación, a arrancar pedazos de un mural del ejército y apedrear con ellos los cuarteles. Sin duda habla de una acción que está planeada por alguien y que está buscando la manera de hacer responder al ejército, a la policía, y con ello entrar en el juego de la confrontación que será por vía de las armas, y esto siempre trae víctimas que son utilizadas por los grupos disque revolucionarios en sus acciones. El planteamiento llega a una situación casi que es una burla al gobierno. El día de ayer la coordinadora cortó todos los cables de las cámaras que vigilan en la zona de Oaxaca, y con eso es una burla y un desafío al gobierno que ya varios de los editorialistas con mucho sentido le preguntan hasta dónde el gobierno de Peña Nieto está dispuesto a ceder con tal de no confrontarse con los radicales. Y los mismos analistas le preguntan a Peña Nieto si de veras cree que no atacando a los grupos radicales, los grupos radicales van a ceder en sus demandas, en sus acciones. El fenómeno crece en el estado de Morelos, crece en el estado de Guerrero, crece en el estado de Michoacán, crece en el estado de Tamaulipas, y geopolíticamente está generando un perímetro de acciones en la zona central del país, provocando una tensión que puede tener gravísimas consecuencias a futuro, precisamente porque los inversionistas que han sido llamados con tanto interés por los funcionarios del gobierno mexicano, pues los inversionistas cuando ven las cosas que están pasando, pues no se animan mucho para invertir su dinero en estos lugares en donde no hay una garantía de que la violencia no se adueñe del escenario y que el Estado no proteja, porque el gran problema que se ha tenido en los últimos meses es la sensación de indefensión del ciudadano mexicano, que ve que frente al crimen organizado no tiene el apoyo y el respaldo de los medios del gobierno municipal, estatal y federal. Es decir, si no tiene la protección de ninguno de estos medios, ahora sí que ¿quién podrá defenderlo? Y con esto las condiciones del proceso electoral, que en este año va a ser muy trascendente,
van a tener que agregar esta nueva modalidad, que es la de la violencia desencadenada y sin control que está amenazando varios estados. Pues sobre esto platicaremos con mucho más detalle la semana próxima y trataremos de hacer una revisión de cuáles son los grupos de participación y cuáles son las líneas que han estado presentando para participar en el proceso electoral y otros para que el proceso electoral, como han dicho en Oaxaca, no se lleve a cabo. Entonces tendremos nuestra próxima sesión de análisis el próximo miércoles y seguiremos con el tema.